El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows, y con este código vas a tener un 30% de descuento. Realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida. Finalmente, licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo. Ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Por favor, no dejes pasar esta oportunidad. Nunca antes se había visto un descuento del 50% de iMazing, este programa que es el todo en uno para estar administrando tu iPhone, iPod o iPad. Así que anda a adquirirlo cuanto antes con esta promoción del Black Friday con el enlace que te voy a dejar en la descripción. Ahora sí, vamos a empezar hablando de varias actualizaciones que han salido durante estos días. La primera que vamos a estar mencionando viene de parte de Cowpokes, este desarrollador que es el creador de App Store++. Este tweak ya está actualizado en su repo y si no sabes qué es lo que hace, te permite estar subiendo y bajando de versión las aplicaciones que tú has descargado desde el App Store. Tal como nos muestra él en el registro de cambios, fue corregido para estar haciendo este proceso desde el botón Get allí en el App Store y también para estarlo corrigiendo allí para hacerlo en la pantalla de inicio. Si es que no sabes cómo ocuparlo y desde dónde estarlo instalando, te voy a dejar este tutorial acá en la descripción. La siguiente noticia que tuvimos de actualización viene de parte de Karen, ya que nos estuvo anunciando que finalmente AppSync Unified está en la versión 104, que ahora ya es compatible con iOS 14.8.1 y algunos dirán, ¿por qué es compatible con esa versión? Bueno, sabemos que el jailbreak de Checkra1n llega obviamente hasta esta última versión de iOS 14. Debes tener presente que este jailbreak solamente es compatible con todos los iPhone, iPod y iPad que tengan un procesador A11 o inferior. Pero si tú eres usuario de Checkra1n y también eres usuario de Uncover, hace unos días atrás tuviste que haber visto esta actualización de Substitute, la cual es absolutamente seguro que tienes que estar instalando. Bueno, los cambios vienen aplicados principalmente a todo lo que es allí en iOS 12 y bueno, no es el único tweak que se estuvo actualizando para iOS 12. Tuvimos noticias del AppTap los cuales nos dijeron que su gestor de paquetes Installer también ya es compatible con iOS 12 y estuvieron solucionando varios errores que fueron reportados allí en su GitHub. Incluso estuvieron compartiendo el enlace de su grupo y privado de Discord si es que quieres estar accediendo a él. Este enlace también te lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, ¿cuáles fueron los cambios aparte de darle soporte allí en iOS 12? Más que estar añadiendo novedades, son correcciones. Fíjate ahí el fixed. Entonces estuvieron solucionando varios problemas que se estaban teniendo. Así que si quieres aprender a utilizar este gestor de paquetes, que es sin duda el reemplazo de Cydia, te lo voy a dejar ahí en la descripción. Y si a ti no te gusta Installer y no, yo soy de Zebra, también tuvimos una actualización de este gestor de paquetes. Ellos estuvieron mostrando ya en su GitHub que estuvieron solucionando problemas cuando las personas querían estar comprando tweaks desde las repos utilizando este gestor de paquetes. Ahora, hay que admitir que Zebra es muy bueno y si quieres estarlo conociendo, también este revisado te lo voy a dejar en la descripción. Ahora, tú debes conocer también estas tablas que yo voy compartiendo en mis redes sociales, donde voy mostrando cómo va la actualización del jailbreak, y esta tabla muy pronto va a ser actualizada debido a que Justin Sherman estuvo anunciando una noticia muy importante en su cuenta de Twitter. Primeramente nos vamos a remontar hace unos días atrás, donde estuvo anunciando de que se iba a poner a escribir toda una vulnerabilidad directamente al kernel para estar siendo liberada. Y bueno, tal como nos muestra acá en todo lo que fue el reporte que él realizó a Apple, esto fue parcheado en iOS 14.7.1. De hecho, no hay más vulnerabilidades que hayan sido solucionadas en esta versión. Esta es la única y ahí lo podemos ver que aparece como un investigador anónimo. Y tal como lo anuncia Apple, se puede estar creando una aplicación que puede estar ejecutando un código arbitrario con los privilegios en el kernel. Eso sin duda huele a jailbreak. Así que si fue parcheado en 14.7.1, significa que lo que vamos a ver a continuación es compatible con iOS 14.7 y 14.6. Las demás versiones inferiores ya tienen jailbreak al día de hoy. Y Justin nos estuvo compartiendo esta captura de pantalla donde muestra un iPhone 8 y mostró una similar con un iPhone SE de primera generación, donde vemos que tiene allí el acceso al root
out finalmente. Y llegó el día esperado, donde terminó de estar realizando todo este escrito, el cual ya está público para que se pueda estar accediendo a él. Y dentro de la información que él nos comparte, nos dijo que en los primeros días, cuando estuvo probando esta vulnerabilidad, estuvo diciendo que no eran compatibles los dispositivos que tenían un procesador A12, A13 y A14. Es decir, que en esos días solamente eran compatibles los mismos equipos que hoy día soporta el jailbreak de Checkra1. Pero luego le estuvo diciendo que no se quedó ahí de brazos cruzados, sino que empezó a hacerlo toda otra vez, basándose en quién, en el trabajo, como podemos ver acá, de Sahar Amar, el cual estuvo publicando hace un tiempo todo lo que fue este escrito, el cual le estuvo sirviendo a él para estar trabajando en esto que liberó. Y cuando termina el escrito nos entrega tres importantes confirmaciones. La primera es que nos dice que los dispositivos que tienen un procesador A12, A13 y A14 ahora sí son soportados. La segunda es que el código ya ha sido liberado, está disponible para que sea descargado allí directamente en su cuenta de GitHub. Y la tercera es que con todo el avance que él publicó, ya se puede estar construyendo una herramienta que permita realizar allí el jailbreak. Ahora, él mismo aclara que todavía es necesario trabajar allí un poco, pero ese poco sabemos que los equipos del jailbreak podrían estarlo consiguiendo. Entonces la pregunta viene a ser, ¿cuándo se va a actualizar el jailbreak de Unc0ver y el de Taurin y algunas recomendaciones para tener presente? Lo primero a mencionar que como esta vulnerabilidad soporta iOS 14.7 y 14.6, es muy probable que también soporte a todas las demás versiones que son inferiores. ¿Qué significa esto? Sabemos que Fugu 14 ya soporta de 14.5.1 hacia abajo, pero todavía no llega a los dispositivos que tienen un procesador A11 o inferior, así que son muy buenas noticias para ellos, debido a que ahora todos los dispositivos que hagan el jailbreak van a tener funcionando su Touch ID y Face ID en estas versiones de iOS que se acaban de mencionar. Y si te preguntas, ¿vamos a tener entonces jailbreak Untether en iOS 14.6 y 14.7? La respuesta es no. Sería el tradicional, el mismo que venimos viviendo desde iOS 11, 12, 13 y 14, que cuando se apaga el dispositivo se desactiva el jailbreak, pero lo enciendes, presionas allí nuevamente en la aplicación, le haces el jailbreak y todo vuelve allí a la normalidad. Ahora, si quieres estar instalando 14.6 y 14.7, uno de los métodos es a través del perfil prohibido, pero si lo vas a ocupar al día de hoy, este te está llevando hasta iOS 14.7.1, que no sería vulnerable al menos con lo que se acaba de liberar. Y si quieres estar ocupando la herramienta de Future Restore, también lo puedes estar ocupando siempre y cuando tu dispositivo tenga Touch ID, porque si tiene Face ID vas a poder instalar 14.7 y 14.6, pero el Face ID va a quedar desactivado, así que es una decisión que tienes que tomar tú si es que vale la pena o no hacerlo. Y respecto a la fecha de liberación, lo más probable es que ahora en el último mes de este año, en diciembre, ya tengamos la actualización para este jailbreak. ¿Y qué pasa si es que estás en 14.7.1 y 14.8 o 14.8.1? No te sientas mal, muy pronto también va a llegar para ti. Recuerda que estando siempre en la versión más baja de iOS es la mejor para estar esperando el próximo jailbreak. Y si es que lo que tú quieres son las últimas novedades del jailbreak en iOS 15 de Checkra1 o el de Unc0ver, te voy a dejar estos videos en la descripción junto con el podcast con suscriptores, esta conversación que fue liberado el fin de semana pasado que tuvimos junto con Diego y con Julio, así que no te lo vayas a perder. Y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar informando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Ey, recuerda lo de iMazing, no te vayas a perder tremendo ofertón.